Modelación de muchas situaciones de sonido, de pronto las usa mucho el IFES porque se prestan para mucha ambigüedad, para mucho error en la interpretación de la pregunta, porque requiere mucho concepto, un concepto básico de las características de los procesos de sonido, y a partir de ahí es que se empieza a enredar mucho de la información en física. Pues sabemos que ya lo de física está como restringido por la cantidad de preguntas que van implícitas a la parte de ciencias naturales. Pero con seguridad les va a salir algo de ondas, y casi que las preguntas de ondas se están centrando en luz y en la parte de sonido. De todas maneras, de luz queda algún aspecto importante por trabajar, que es lo de óptica, lentes, espejos, bueno, aunque espejos planos ya algo que hemos modelado desde las preguntas, pero espejos curvos y fenómenos de transformación a partir de lentes y espejos de aumento y todo ese tipo de cosas, cóncavos, convexos, no hemos hecho nada. Entonces no se afanen que por ahí vamos todavía, sino que es que hay que llevar como una secuencia. Tengo que saber primero qué es una onda, cómo se mueve, cómo se analiza una onda general, y después separar las características de ondas de sonido y la luz como fenómeno ondulatorio, como fenómeno ¿cómo es? Fotónico, y a partir de ahí se hace el estudio. Ya después vemos óptica desde las características de transformación de imágenes. Entonces ya vamos como con un preconocimiento. Está usando el mouse. Entonces vamos a trabajar desde una serie de preguntas como diferenciadas. Entonces lo vamos a ir tomando. Han salido, miren, si se fijan en las preguntas que hemos modelado, hay como una recurrencia a ciertas preguntas muy parecidas. Eso suele suceder en los bancos de preguntas del ICFES, que hay muchas preguntas relativamente parecidas. Entonces, que tienen ciertos niveles de parecido, aunque no son la misma pregunta. Entonces, ustedes deben analizar eso. Ah, no, yo esa pregunta ya la vi, porque la imagen se parece. No. Entonces, yo debo analizar la información, identificar la información y así mismo dar respuesta. Entonces, empecemos a leer. No, hasta ahora empezamos, llevamos solo 5 minuticos y no hemos hecho nada realmente conceptualmente hablando. Con esto iniciamos. No, Catalina, lo que les estoy diciendo es que de óptica todavía no hemos hecho nada, que eso es una clase que está por venir en física, que les va a explicar cómo manejar ciertos aspectos de lentes, espejos, formación de imágenes, desde las características de las preguntas que modelamos en el IFES. Entonces, analicen la información. Pues aparentemente tienen las tres tipos los 4 ondas que aparecen ahí son reales. Entonces no hay incongruencia en la onda. El lío es que la onda represente la información que me están dando. Recuerden que es muy fácil confundir ciertas situaciones si no aclaro en principio bien los datos de los que estamos hablando. Entonces, en este caso estamos hablando de que una fuente móvil emite un sonido. Eso es lo primero que tienen que fijarse, que es una fuente móvil. ¿Por qué saben que es una fuente móvil? Pues porque el avión se mueve con cierta velocidad. Pues ya con eso, yo debo empezar a procesar la información. Bueno, si el avión se mueve y el avión es la fuente de sonido, al moverse genera una diferencia o un cambio en la propagación de la onda, siempre y cuando sea uno y otro valor. Es decir, si me alejo del oyente o si me acerco al oyente, va a cambiar algunas de las características. Tengan en cuenta la proporción, puede ser importante. Tengan en cuenta que el avión tiene la mitad de la velocidad del sonido. Eso puede ser algo importante. Y a partir de ahí generen el análisis. Sí, lo que pasa, chicos, es que por la diferencia de la luz y la cámara,
genera un efecto óptico en los colores de la camisa. La camisa tiene rayas blancas y rayas grises, y ese entramado genera una cosa muy rara. Se ve bastante curioso, pero es casualidad. Luz, momento y cámara generan ese efecto óptico de movimiento. Pareciese que se estuviera moviendo la camisa o algunos movimientos, pero no es verdad, eso es solo un efecto óptico. Sí, sí, casualmente, ya que hablábamos de fenómenos de la luz, aparece la situación de la camisa. Eso del cuento de que si uno se viste a rayas blancas y negras, se ve menos obeso, se ve más reducido, más estilizada la silueta. Es puro cuento, pero también es un efecto óptico. Entonces miremos una a una qué nos representa cada uno, porque las 4 ondas son ondas reales. Entonces, aquí me dicen, me representan el vector de la velocidad, es decir, el vector de la velocidad lo que muestra es la dirección del movimiento. El avión se mueve hacia la derecha. Entonces quiere decir que a partir de ahí es donde se debe generar la diferencia de la onda. La primera gráfica o el primer esquema de la opción A, ¿qué me está representando? Si se dan cuenta las ondas, la longitud de ondas, es decir, la distancia que hay entre uno y otro, se mantiene uniforme. Eso quiere decir que la fuente está en reposo, que la fuente no se está moviendo. Por eso es que la dirección, la amplitud y la longitud de las ondas no tiene variación, des en cuenta que todas son iguales. Para esas situaciones que la onda está y la fuente está en reposo, quiere decir que la A no es. Esta se genera cuando el móvil o la fuente sonora sobrepasa o obtiene una velocidad mayor a la velocidad del sonido. ¿Por qué? Porque es como si yo superara, o el objeto que está emitiendo el sonido supera la posición de las ondas, entonces las deja relegadas hacia atrás porque las ondas de sonido van más lento que él. Por más de que él sea el emisor del sonido, las está dejando atrás. Entonces es como una especie de paradoja, pero bueno, se mantiene. Entonces estos son frentes de onda cuando el objeto supera la velocidad del sonido. Y aquí nos dice que el objeto tiene la velocidad, la mitad de la velocidad del sonido, entonces tampoco se genera. Esta, que veía algunas preguntas, entre estas dos son las que están como preocupados unos de otros. ¿Qué sucede en este instante? En este instante que las ondas se agrupan y se sobreponen, que se dan cuenta que tienen la misma posición los frentes de onda de la derecha, es cuando la velocidad de la onda y la fuente tienen exactamente la misma velocidad. Teniendo la misma velocidad la fuente del emisor y la fuente con el sonido, se genera esta sobreposición de ondas. Este pedacito acá se llama sobreposición de ondas. Si se sobreponen acá, hace que la longitud de onda a los cuerpos que se alejan sea mucho mayor. Entonces esta tampoco es. Y una que me puede representar la situación, en este caso por descarte, es la D. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay una variación en la frecuencia. ¿Por qué hay una variación en la frecuencia? Porque las ondas que vayan en la dirección de la fuente van a tener una mayor velocidad de propagación que las que se van alejando. Porque en este caso se presenta una agrupación en uno de los lados del objeto, lo que hace que la frecuencia aumente. Simple y sencillamente el efecto Doppler. El efecto Doppler lo que hace es eso, que si a la derecha hay un oyente, él va a escuchar distinto el sonido que si en la parte izquierda, es decir, alejándose, hay otro oyente. En este lado, en esta partecita, el oyente escucharía la onda con una menor frecuencia que lo que la escucha acá. Eso no viene al caso para la pregunta. La pregunta solo nos dice de la situación donde un móvil se mueve a una gran velocidad, ¿cuál es la representación o cómo afecta eso la representación de la onda? Afecta que en uno de los lados, en la dirección que se mueve el cuerpo, las ondas se hacen más cercanas, la longitud de onda disminuye. Entonces, y en el otro lado, de donde se aleja, pues
las ondas se hacen más distanciadas, la longitud de onda aumenta, haciendo que varíe la frecuencia. Entonces la respuesta es la D. Hay una pregunta que ustedes hacen mucho, que si yo solo con lógica puedo llegar a la respuesta. Recuerden que hay distintas situaciones de lógica. Yo por lógica no le pongo la mano al fogón caliente. Eso es sentido común. El sentido común en matemáticas sirve muy poco si yo no tengo los conocimientos. En física, el sentido común o la lógica de la realidad nos sirven siempre y cuando hayamos experimentado eso en forma sensorial. Es decir, yo sé que si suelto el cuerpo y cae, no porque me haya leído toda la ley de gravitación universal de Isaac Newton, sino porque yo lo he experimentado. Si un cuerpo se suelta, va a caer. Pero por lógica, yo nunca he conducido, o si ustedes lo han hecho, serán muy poquiticos que hayan conducido un avión a la mitad de la velocidad del sonido o un auto a la velocidad de la mitad del sonido. Entonces, en ese caso se podría aplicar la lógica empírica, podríamos llamarlo. Algo que yo experimenté o una situación física que yo puedo buscar un paralelo con una situación que yo ya he visto o he vivido, se puede desarrollar por lógica. Pero cuando la situación es puramente teórica, necesariamente tengo que recurrir al análisis del concepto. ¿Cómo podría ser el análisis de lógica acá sin tener que recurrir a efecto Doppler, frecuencia de esa banda? Entonces ustedes dicen, bueno, cuando yo genero una onda, ellas se mueven con cierta velocidad. Las ondas no están partiendo de una fuente en reposo, sino es como si la fuente al moverse les diera un impulso inicial. Entonces al darles un impulso inicial, un empujón a la onda antes de ser emitida, la velocidad de la propagación de la onda se va a sumar a la velocidad del cuerpo. Es decir, en estas esquinas, la velocidad de la onda o de propagación de la onda no es 340 metros, sino va a ser 510 metros aproximadamente, porque se suma la velocidad de la fuente más la velocidad de propagación. Mientras que en el sentido contrario, la velocidad será la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente emisora, entonces genera una variación ahí. Entonces, son las cosas, pero si se dan cuenta que por más lógica que presento acá tiene un concepto básico, y el concepto básico es el de movimiento rectilíneo uniforme, porque una onda se mueve bajo estas características, porque las ondas se mueven con velocidad constante. Entonces, esa sería la lógica que uno podría aplicar. Veamos otro. Ese efecto Doppler, en esa situación realmente ese es el efecto Doppler. En el efecto Doppler realmente lo que sucede es que una misma fuente sonora al moverse hace que un mismo sonido se mueva en dos velocidades distintas, en pocas palabras. Uno en la dirección del movimiento y otro contrario al movimiento. Eso es efecto Doppler. Entonces lo que se presenta ahí es el análisis de efecto Doppler. Pero realmente cuando uno lo define por efecto Doppler es la ecuación que uno podría llegar a utilizar. Eso es el observador y la frecuencia. Más que observador, es oyente, porque es oír más que observar. Pero bueno, dicen que uno puede observar con todos los sentidos, pero ahí sí no entiendo. Sería oyente, hay un oyente al que se acerca a la fuente y un oyente del que se aleja a la fuente. Entonces hay una variación en la percepción del sonido. Recuerden lo que yo les dije en algún momento, lo que les reitero con las preguntas. Yo debo tener la suficiente cabeza fría, podríamos llamarlo, para saber qué información de toda la que me están dando me sirve y cuál no me sirve en el momento de responder la pregunta. Así que tengan en cuenta esa información. May, la anterior era la última, la D.
debe todas las clases se suben durante el transcurso de una semana de emitida, ya las clases están subidas al canal de YouTube. Así que pueden verificar y mirar, repetir la clase y a partir de ahí si tienen dudas ya saben consultar al correo. Listo, en la noche las veo o mañana las veo. ¿Listo? D o C. Entonces, esta pregunta lo que les pide es que identifiquen dos de los fenómenos que se presentan con las ondas, en este caso con la onda del sonido. Entonces, uno es refracción o reflexión y el otro, bueno, refracción y reflexión y refracción respecto a las características que se presentan. Entonces recuerden que reflexión de una onda es cuando la onda se propaga en un medio, encuentra un obstáculo de distinta densidad y la onda cambia el proceso de dirección. Choca y se devuelve. Eso es reflexión. Refracción es cuando la onda pasa de un medio a otro cambiando algunas características. Entonces, en este caso, cuando la onda pasa del aire al agua, hay una refracción normal. Eso es lo que hace que cambie, que en el agua se mueva a mayor velocidad. Pero también se genera otro efecto. Entonces, es lo mismo que se presenta cuando un sonido atraviesa una pared. Entonces, cuando un sonido atraviesa una pared, se puede escuchar al otro lado, pero si la habitación en la que yo lo hago está muy vacía, por más de que el sonido se escuche al otro lado, yo alcanzo a escuchar eco, algo de eco, eso es reflexión del sonido. Entonces miramos acá, entonces le dicen, bueno, lo que tenemos acá es un sonar, recuerden que el sonar es una emisión de una onda que al chocar en este caso, al chocar con el suelo marino, me permite recibir esa onda reflejada y hacer una idea de la profundidad o del suelo marino como tal. Entonces dicen que cuando se presenta la situación de este tipo de experimento, en este caso, que la onda va desde el aire a chocar en el mar, se genera una especie de señal débil o señal fantasma. Entonces, se recibe primero una señal débil y luego la señal proveniente del fondo del mar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, se genera la onda, recuerden que lo del sonar es por reflexión. Entonces, cuando llega acá, cuando llega al suelo, refleja la onda y ahí se hace la idea. Pero resulta que antes de que llegue esta onda reflejada, ellos recibían una señal un poco más débil. Entonces, ¿de qué era? Entonces, las explicaciones que les dan, cuando a ustedes les dan o les enuncian 3, 4 afirmaciones y darle sentido de verdad, yo obligatoriamente tengo que tener claro que cada una es verdadera o es falsa. Entonces, debo analizarlas una a una. No hay una relación entre ellas, así que debo relacionarlas una con la otra. La señal débil es producto de la interferencia destructiva entre el pulso emitido y el pulso reflejado por el suelo marino. ¿Cuándo se genera interferencia destructiva en una onda de sonido? Entonces, una forma de generar interferencia, recuerden lo que decíamos, que el calor hace que la velocidad de la onda cambie. Entonces, si yo emito un sonido en el aire y el aire está muy caliente, eso es una interferencia que hace que la onda cambie sus características o cambie de dirección. En este caso no estamos hablando de que la onda emitida
que se generó allá un tipo de temperatura. Otro efecto que podría generar una aberración, pero tendría que ser que el aire se moviera a una velocidad muy alta, sería eso, como el aire está en movimiento a una alta velocidad, la onda no se propagaría con facilidad, pero en ese caso no habría una recepción de señal, sino una interferencia general en toda la señal. Entonces, esta primera es falsa, porque no hay una serie de interferencia, lo único que hay es una variación de medio de propagación. La señal débil se debe al reflejo del sonido en la superficie del mar. Entonces, recuerden que por más de que una onda logre refractarse, es decir, pase de un medio a otro, una parte de la energía que transporta va a ser reflejada. Así no sea considerablemente grande, pero sí no toda la onda, al chocar con la superficie, pasa toda la energía. Hay un poco de la señal que es de vuelta. Entonces, esa segunda explicación puede ser verdadera. Esto se debe a las irregularidades del suelo marino. No porque precisamente la segunda señal es la que me define el suelo marino con todas sus irregularidades. Eso es lo que se hace dependiendo de las características. Entonces ellos ya están preparados para las irregularidades de la emisión de la segunda onda, pero la primera onda no es fácil de explicarla. Falso. El receptor capta una leve señal de las ondas que se alejan, pero con menor frecuencia debido al efecto Doppler. En ese caso, no, porque si se dan cuenta la posición de la fuente emitida está exactamente a la misma altura. No le dice, la fuente está subiendo y bajando, disminuyendo o aumentando su altura respecto al nivel del mar. Si ese fuera el caso, sí se presentaría efecto Doppler. Pero como el helicóptero está en una posición estable, a una misma altura, no es posible que se presente. Entonces, la única verdadera es la segunda afirmación, es decir, la respuesta es la C. O sea, era la C, dice exactamente. Entonces, en este caso, la única verdadera es la 2, porque lo que sucede es que al cambiar la onda de medio, no solo se refracta al pasar de medio, sino una pequeña cantidad de la energía que transporta se refleja por la superficie. Entonces, esa pequeña cantidad de energía que se refleja llega primero al helicóptero y después llega la que se refleja en el fondo marino. ¿Por qué? Porque la que se refleja en el fondo marino tiene que recorrer una mayor distancia. Entonces ahí tenemos una sustentación. Mientras hacen eso les corrijo dudas. Paula, porque el helicóptero se mantiene en su misma posición. Entonces, el efecto Doppler se genera cuando la fuente emisora está en movimiento. En ese caso, lo que verifica es la altura. Si ven que en la altura dice 100 metros, quiere decir que el helicóptero en todo el proceso permanece en la misma posición de la referencia de la altura. Por más de que esté moviéndose las hélices, la posición de emisión de la fuente es exactamente la misma. Por eso es que decimos que no hay variación de la posición. Y si no hay variación de la posición, relativamente la fuente está en posición de reposo. Por eso es. No harían un efecto Doppler, lo que harían es una especie de variación en la intensidad de la señal, haciendo que ciertas señales tengan mayor o menor intensidad. ¿Qué es lo que hace el radar? Dependiendo la onda que va reflejando y la intensidad, él va trazando el tipo de lecho marino. Entonces, unas ondas van a llevar mayor intensidad porque se rebotan más rápidamente y otras, pero la diferencia no es percibida por el oído, no es percibida por el individuo. Tengan en cuenta que le dice, una primera onda es percibida antes de recibir la señal del suelo marino.
Ya miramos, dice. Entonces inténtenla resolver y ya miramos. Recuerden que me define la frecuencia. Entonces recuerden que la frecuencia lo que define es la cantidad de frentes de onda. Entonces la frecuencia en este caso de una onda define los frentes de onda, es decir, el número de ondas sobre un segundo. Entonces, la frecuencia de 55 Hz quiere decir que en un segundo vamos a encontrar 55 frentes de onda en un segundo. Por eso se llama frecuencia en Hz. Recuerden que Hz es segundos a la menos 1 como unidad de medida. Oscilaciones por segundo. De oscilaciones hablamos es cuando son un movimiento pendular o un movimiento vibratorio de un resorte. En este caso son ondas, cantidad de ondas. Entonces, emití la fuente, la cantidad de ondas que hay en un espacio de un segundo. Entonces, esa es la frecuencia de la que estamos hablando en este caso. Entonces, ya con eso les es más fácil entenderlo, a ver qué cantidad les da. Exactamente, es lo que ustedes tienen que deducir. Si les dan la frecuencia, la cantidad de ondas en un segundo, en 5 segundos, ¿cuántos frentes de onda habrá? O el número de longitudes de onda, el número de frentes de onda habrá en ese caso. No, tengan en cuenta que estas 55 como unidad lo que me define son que son 55 ondas en un segundo. Este es el tiempo en el que vibra o se generan ondas. ¿A qué relación? Durante 5 segundos emití ondas a una relación de 55 ondas por segundo. ¿Cuántas ondas serán las que se generan? Bien, ya por ahí están dando la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tienen en ese caso? Entonces, si 5 son los segundos en los que emito la onda y por cada segundo que transcurre emito 55 frentes de onda o longitudes de onda, entonces la respuesta será 5 por 55, es decir, 275 frentes de onda, es decir, la A. ¿Sí que ustedes pueden llegar a las respuestas? No, porque no le están diciendo que la frecuencia de los 5 segundos es 55 Hz, 55 ondas por 5 segundos. Si fuera ese el caso, no les darían la frecuencia en Hz, porque esta 55 Hz es lo mismo que decir 55 sobre segundos. Esta unidad de medida, Hz, Hz, es segundos a la menos 1, es decir, 1 sobre los segundos. Entonces, por eso sabemos por la unidad de medida que aquí solo estamos hablando de las que se emiten en un único segundo. O si no, nos dirían que serían 55 frentes de onda que se emiten en 5 segundos. Sí, no importa. Es decir, la longitud de onda, recuerden que es la separación entre frentes de onda. Entonces yo puedo medir los frentes de onda o las longitudes de onda. El caso es lo mismo. Eso lo hacen, por más de que esto no es una forma de hablar de ondas, de cantidad de ondas, lo hacen para que ustedes deduzcan, bueno, si cada vez que yo genero una onda, el espacio que hay entre ondas es una longitud, entonces cada longitud depende de una onda diferenciada. Es cretinismo del que hace la pregunta realmente. Enredar aún más una pregunta muy fácil. La pregunta es relativamente fácil,
Entonces, escriben de otra forma o tratan de darle otra interpretación a la cantidad de ondas. Longitud, exactamente lo que les estoy diciendo. Dice longitud de ondas porque medimos, no están midiendo la cantidad de ondas, sino la cantidad de distancias que hay entre las ondas, que es exactamente lo mismo que medir las ondas. No, no son iguales. No hay relación entre los frentes de onda y las longitudes de onda. Es solo usar otro término para que yo lo deduciera. Bueno, si yo tengo dos ondas, aquí tengo una longitud de onda, es decir, la distancia de la fuente a la primera onda, y la otra longitud de onda es de la primera onda a la segunda onda. Si yo cuento las longitudes de onda, son exactamente lo mismo que hablar de los frentes de onda, es la misma cantidad. Es una forma que me hacen que yo me fuerce a hacer un proceso de deducción, o que la pregunta, siendo muy simple, logre enredarme por esta diferencia del concepto. No, ahí es solo deducción. De hecho, ahí no hay ninguna fórmula estable porque no hay una característica. Podríamos hablar de la amplitud, pero esa nos definiría la distancia. Pero esto es más deducción de la información, correlacionar los dos tipos de información. Sí, más o menos. Hijos, no hay fórmula, es deducción. Esto es deducible. La única fórmula que ustedes tienen es la frecuencia. Onda sobre tiempo. Por eso es que los segundos quedan abajo. Esa es la fórmula que tenemos. Ya a partir de ahí digo, bueno, si se emiten 55 ondas en un segundo, en 5 segundos, ¿cuántas se emiten? Pues será el producto de 55, pero borramos acá, que los enredó una pregunta simple, precisamente por eso. Recuerden tener cuidado con las preguntas simples, porque muchas veces las preguntas simples son las que más lo terminan a uno enredando. Entonces, miren. Entonces le dicen, bueno, 55 ondas en el primer segundo, porque es la frecuencia. Entonces, ¿cuántas en el segundo segundo? En el segundo segundo voy a tener el doble, 110. En el tercer segundo, 55 más, 165. En el cuarto segundo, otras 55 más, que en este caso serían 220. Y por último, en el quinto segundo, 275 ondas. Entonces es una progresión numérica para tenerla en cuenta. Listo, esta. Mientras, ¿qué otra duda tienen? ¿Cuál es la fórmula de amplitud? La fórmula de amplitud es la frecuencia por el tiempo, o el tiempo sobre el periodo. Entonces, la amplitud me define exactamente la distancia, pero sería un poco complicado en ese caso. 15 y 25. Ahí no hay 15 y 25. Esas preguntas tienden a darle muy duro a las personas, definir si es falsa o verdadera. Y acá en este caso son de ese tipo de preguntas que se llaman razón-afirmación, o bueno, afirmación-razón. Yo afirmo si es falsa o verdadera, pero si se dan cuenta hay dos opciones falsas y dos opciones verdaderas. Quiere decir que de la que yo elija va a haber una de las razones que no concuerda con esa definición de verdad que yo tenga ahí. Entonces, tienen que tomar dos fases. Ah, bueno, esto es falso porque tal cosa. Laps lambda es el símbolo de longitudes de onda, entonces tengan en cuenta eso. Si hay una mayor frecuencia es porque las ondas se acercan. Quiere decir que la longitud de onda se reduce.
Entonces, miremos acá. Yo tengo tres frentes de onda con determinada frecuencia. La frecuencia es 3, ejemplo, 3 ondas que se generan. Cambio la frecuencia y ahora digo que la frecuencia es 6. Quiere decir que en el mismo espacio de tiempo ya no hay 3 ondas, sino hay 6 ondas. Al aumentar la frecuencia, la longitud de la onda disminuye. Entonces quiere decir que si la afirmación me dice que la frecuencia de la onda aumenta, lo lógico es que su longitud de onda disminuya. Entonces la afirmación es falsa. Quitamos C y quitamos D. Ahora, hay que definir por qué es falsa. Ya las 6 y 10. ¿Por qué es falsa? Pues porque la forma de la onda no varía, entonces tiene la misma longitud de la onda. No, porque si la es falsa, porque si la frecuencia cambia, entonces debe cambiar la longitud disminuyendo. Falsa porque si la frecuencia de la onda aumenta, la longitud de la onda disminuye. La respuesta es la B. Sí, tiende a pasar mucho eso en las razones y las afirmaciones. Cuando yo digo que es verdadera y doy un enunciado que la hace falsa, es una contradicción. Inmediatamente sé que la relación está mal en ese caso. Entonces esto era más de información.